vamos a dar paso a la conferencia Terapia Génica para Enfermedades de la Retina, que es posible el día de hoy a cargo del doctor Carlos Quesada. El doctor Quesada ya lo conocemos, estuvo con nosotros en el Congreso en marzo y quisimos traerlo porque es un experto pues, en este tema para finalizar este ciclo de actividades académicas. Recordamos que es cirujano vitroretinano, investigador y profesor adjunto de oftalmología en el Instituto Conde de Valenciana, Ciudad de México, líder en el desarrollo de fármacos en 4D Molecular Therapeutics and Genentech and Roche. Y bueno, es un experto en este tema y le damos paso a su conferencia. Muchísimas gracias, mi querida María Angélica, y muchísimas gracias a todos por la amable invitación y por la tan amable presentación. De verdad que es para mí un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, los quiero felicitar. Qué padre la junta que alcancé a escuchar ahorita y qué padre todo el trabajo que se ve que están haciendo en en la página de internet. En particular, Denise, me pareció muy padre cómo están involucrando a todos los jóvenes, a los fellows. Yo creo que es súper importante que se involucren lo más temprano posible en todas nuestras sociedades para tratar de que se vuelvan parte pronto y que puedan agregar, porque pueden agregar y agregan mucho valor a todas las actividades académicas que realizamos para todo por nuestros pacientes. En fin, bueno, el día de hoy vamos a hablar, espero, sí se está viendo mi diapositiva. Perdón, es que ya no, de repente No, se la dejó de ver por aquí. diapositiva aún no. Ah, perdón. Ok. Ahí está. Sí, perfecto, excelente. Con Zoom y yo no nos llevamos muy bien, pero bueno, cualquier cosa, por favor, interrúmpanme. Podemos hacer esto que sea más como una conversación. Encantado de contestar las preguntas que ustedes tengan, que pueda contestar. Lo que no sepa, con gusto lo investigo y puedo regresar con ustedes. En fin. María Angélica y Mauricio me pidieron que hablara un poquito sobre lo que es la terapia génica en general y qué es lo que hoy podemos realizar. De manera que los objetivos de la presentación de hoy van a ser revisar estos conceptos de terapia génica, eh, revisar los conceptos generales que son en cuanto a la terapia génica, desde lo básico de cómo se compone un vector hasta los datos clínicos que tenemos ahorita, tanto de las terapias aprobadas, que es Luxturna, y de las terapias que están en desarrollo por ahorita. No tengo ningún conflicto de interés que mostrar el día de hoy. Y antes de empezar, quisiera hacer una muy breve memoria de un maestro mío, del doctor René Cano Hidalgo, que sé que muchos de ustedes conocen. Le encantaba a él y desde que yo era residente hablaba de Acorev como una de las reuniones de retinas más padres y más científicamente gratificantes a las que él iba. Y pues bueno, su tiempo en este mundo terminó la semana pasada. Fue un retinólogo sumamente productivo, fue un gran ser humano y fue un mentor para muchos de nosotros. Y en particular, yo le debo muchas cosas al doctor, gracias al hecho de que me mentoreó y me dio muchos consejos muchas veces. Estoy el día de hoy aquí con ustedes. Así que, pues bueno, perdimos un gran retinólogo, un gran ser humano, pero creo que lo más importante es el legado que nos deja. Y mientras yo estaba preparando esta plática para el día de hoy, me resonó aún más en el corazón la importancia del doctor Cano en mi vida como retinólogo. Y lo comento esto porque aquí ven uno de los primeros manuscritos que se publicaron con respecto a lo que ahora conocemos como Luxturna, este, y terapia génica en general. Cuando yo era residente de primer año en el Conde Valenciana, acababa de regresar, yo tenía cero antecedentes pues en oftalmología, pero estaba algo que siempre supe es que quería hacer investigación. Entonces intentaba yo tratar de ver cuál era
nicho en el cual podía empezar a hacer algo de investigación ahí en el Conde. Y recuerdo mucho cómo en una de estas sesiones semanales que teníamos ahí en el Conde, estábamos hablando sobre investigación y terapia génica, y el doctor Cano en ese momento era el director del Conde Valenciana, y yo había leído este paper en alguno de los fines de semana previo, e hice la pregunta, bueno, se acaba de publicar este paper en el New England Journal, leí uno en Lancet, referente a esto también. Parece que hay mucho ruido en cuanto a terapia génica y en aquel entonces, pues lo único que yo escuchaba y que leía en el review de oftalmología era que no había ningún tratamiento para las enfermedades hereditarias de la retina. Y cuando yo pregunté qué faltaba para que pudiéramos hacer eso en el Conde, el doctor Cano, no me había dado cuenta yo, pero estaba ahí en la sesión y tomó la palabra y me dijo, lo único que falta en realidad es gente que tenga ganas y que de verdad quiera hacer todo esto porque requiere mucho tiempo de inversión. En fin, les cuento esta historia porque tiene mucho que ver para mí en cómo terminé haciendo mucha investigación y cómo terminé también haciendo algo de terapia génica, porque eso fue lo que me llevó a llegar a tocar la puerta con él. Y para todos ustedes que conocen al doctor Cano ya saben que pues él era una persona muy formal que al menos a mí me inspiraba muchísimo respeto y algo de miedo, debo de confesarlo. Entonces, cuando tomé el valor para pedirle 5 minutos de su tiempo y platicar sobre algunas cosas que tenía yo en la cabeza, no solamente me dio 5 minutos, me dio mucho tiempo ese día y en las semanas, meses y años siguientes. Y gracias a eso empecé a tomar un interés muy serio en la investigación. Y tuve el placer de hacer muchos trabajos con él, tanto desde capítulos de libros hasta artículos de investigación. Y esta es una foto que quise comentar porque aquí está mi esposa Ceci y está la doctora Diana Barón, que es su esposa, que además es de Colombia y es sin duda alguna una de las personas más inteligentes, sensibles, amorosas y en general un ser humano hermoso, como todos ustedes en Colombia, como me lo hicieron sentir este año también, y brillante además. Y bueno, sin duda alguna el 2025 me quitó la oportunidad de a lo mejor haber hecho algo de terapia génica con él, pero sin duda alguna sé que en otro plano, en espíritu o en donde esté, sé que él está muy contento que yo esté aquí con ustedes platicando sobre la terapia génica. Y bueno, la terapia génica sin duda es un tema que llama mucho la atención este año en el PAT Survey, que es un cuestionario que la ASRS, la Asociación Americana de Cirujanos de Retina, hace cada año. Le preguntó cuál era el tratamiento que estaba en desarrollo, que era de mayor interés para los retinólogos. Y como podemos ver aquí en la diapositiva, terapia génica ocupó casi la mitad y por mucho la opción de tratamiento que más le interesa a todos nosotros los retinólogos. Y esto puede ser por diferentes tipos de razones, tanto la parte que puede ser que suene científicamente muy interesante y compleja, pero también por el hecho de que puede dar mejorías significativas a nuestros pacientes. Y en el momento actual tenemos un tratamiento génico que está ya aprobado, que es Luxturna, y tenemos varias opciones que están en desarrollo y que espero que podamos tener pronto en la clínica. Ahora bien, yéndonos a lo más básico, la terapia génica es aquel tratamiento o acción terapéutica que hacemos nosotros para introducir un material genético externo al huésped en el cual se va a insertar. Y esto puede ser con dos objetivos, ya sea para reemplazar, esto a grandes rasgos, claro, reemplazar genes anormales que están defectuosos o el inducir la producción de una proteína. Y esto se va a llevar a cabo de la inserción de un material genético a través de un mecanismo de transporte, que es el vector, que va a entrar a la célula objetivo para dejar el material genético. Y en este esquema podemos observar cómo el contenido genético, una vez que llega en el vector viral, va a entrar a la célula de la misma manera de la cual entra un virus a una célula normal. Es decir,
se acopla a varios de los receptores de la superficie celular, va a entrar después por un mecanismo de endocitosis y antes de ser fagocitado o lisado, el vector va a escapar de este endosoma, liberando, acercándose a los poros nucleares y va a liberar ahí el contenido genético que va a entrar al núcleo y dependiendo de la terapia, pero en general estos tratamientos ahorita se incorporan como un episoma, es decir, como un plásmido o un mecanismo, una secuencia genética que se mantiene sin incorporarse al ADN del huésped y que se va a mantener ahí por varios tiempo. Y esto es importante tener en mente porque, como vamos a comentar más adelante, es una de las razones por las cuales la retina en particular y el ojo en general son áreas sumamente interesantes y factibles para realizar terapia génica de manera efectiva. Bien, ahora, existen varias maneras de hacer terapia génica. Eh, Perdón si me ven que estoy volteando, es que tengo por alguna razón tengo aquí dos pantallas y la presentación se viene para acá, pero sé que la cámara está por acá, arriba, pero bueno. Eh, en general, existen varias herramientas que podemos utilizar para dar terapia génica y todas estas van a depender de una transferencia efectiva del material genético a la célula blanco a través de un sistema de transporte que, como comentamos, se denomina vector. Ahora, para enfermedades monogénicas podemos hacer reemplazo o transferencia genética que se va a utilizar para diferentes tipos de enfermedades, tanto recesivas como dominantes, y a través de esta transferencia genética podemos utilizar un gen, ya sea para producir la expresión de la proteína que este gen codifica o para silenciar algún gen que está produciendo alguna proteína defectuosa o anormal. Y por otra parte, algo que es sumamente interesante desde mi punto de vista muy particular es la habilidad que ahora tenemos de realizar ingeniería genética molecular a través de un vector que va a derivar, va a entregar un sistema enzimático que puede realizar ediciones genéticas para reparar ciertos genes que estén defectuosos también. Por otra parte, también tenemos el abordaje para tratar enfermedades multifactoriales, como son la degeneración macular o el edema macular diabético, la retinopatía diabética, a través de enfermedad de abordajes que se denominan de biofactoría, en el cual el vector va a introducir un código genético que le va a enseñar a la célula cómo producir una proteína en particular. En el caso de la degeneración macular, por ejemplo, el producir un antiangiogénico. Y por eso es que se denominan abordajes de biofactoría. Y por último, comentar que existe un abordaje que se llama de optogenética, que seguramente están empezando a escuchar todos más, tanto en presentaciones en congresos como en papers que se están publicando. Hay mucha investigación que se está utilizando en este sentido, en el cual la optogenética consiste en introducir un gen que va a producir una proteína en una célula que puede estar dañada, pero que a través de estimulación con luz se va a activar el gen producto o el producto de este gen, perdón, para el tratamiento de enfermedades de la retina. En cuanto a los vectores, que es muy importante que conozcamos, existen todo tipo de vectores que se han desarrollado, desde abordajes no virales, que no voy a tocar el día de hoy, hasta abordajes virales. Y dentro de los abordajes virales existen diferentes vectores que se han utilizado a través del tiempo durante el desarrollo de la terapia génica. Hoy me voy a enfocar a los adenovirales, ya que son el más común. Se utilizan generalmente vectores virales que se encuentran en la naturaleza con alta frecuencia, como son virus adenovirales tipo 2, 5, 8 o 9, algunos asociados con el resfriado común, pero que tienen ciertas características que han sido de mucho interés para todos los ingenieros virólogos,
que son prácticamente la más importante, la capacidad, que tiene una capacidad de aproximadamente 5 kilobases, lo cual es una capacidad pues bastante generosa. Por otra parte, están construidos de una cadena singular o sola de DNA que se va a incorporar. Y esto es importante cuando veamos la distribución y la anatomía del cassette que se mete con la terapia génica, ya que tiene que ver cómo se integra como un episoma por encima del ADN del huésped. Y muy importante para nosotros, obviamente, tener un vector que no se integre al genoma del huésped para tratar de evitar complicaciones como mutaciones inesperadas, que no se repliquen, o que no induzca la replicación en la célula huésped, que tengan una expresión lenta y estable y que en general tratar de que no o que despierten la menor respuesta inmunológica posible. Sin embargo, esto en realidad no es factible en realidad. En cuanto a la anatomía del cassette, es a lo algo que a mí me ayuda es como dividir un poquito la cuestión de la cápsula o la cáscara de este vector. La cápsula, como pueden ver aquí en este esquema en general, son cápsulas poliédricas. Es una estructura icosaédrica del cápside del virus que va a estar encapsulando al ADN terapéutico que se va a incorporar. Eh, y la geometría es importante, ya que la geometría de la cápsula, de la cápside viral, va a tener implicación directa en cuanto a la estabilidad, número uno, de este producto, número dos, al tropismo del mismo, es decir, por qué células tiene cierta predilección, qué tipo de proteínas tiene en esta cápsula, en la superficie de esta cápsula, y por ende también qué tan inmunogénico va a ser este vector. Y por último, y más importante, es la eficacia o la eficiencia de transducción en el tejido huésped. Ahora, dentro de este vector, de esta cápside, vamos a tener lo que se llama cassette, que es lo que ustedes ven en la gráfica lineal del lado derecho o el diagrama del lado derecho. En general, tratamos siempre de ocupar el mayor espacio posible de la capacidad del vector, que es alrededor de 5 kilobases, como podemos observar aquí, aunque hay genes, por ejemplo, eh, hablando de nuevas terapias, tenemos ahorita muchas terapias que están tratando de atacar al sistema del complemento y uno de los factores del complemento implicados con el desarrollo de atrofia geográfica es el factor del complemento H. El factor del complemento H es una secuencia de bases que es de mucho más de 5 kilobases y esto es un problema para tratar de meter un cassette para atacar el factor del complemento H en vectores virales. Y bien, el cassette va a tener varias partes. La primera que ven a la izquierda bueno, y a la derecha, los finales se llaman ITRs, que vienen por las siglas en inglés que significan Inverted Terminal Repeats, o sea, repeticiones invertidas terminales. Y estas son secuencias repetidas invertidas en los extremos del cassette. Y esto es importante porque son como las tapas del material genético que vamos a tener aquí y que le permiten también a vector viral formar un genoma circular que se mantiene estable como un episoma afuera del contenido genético del huésped. Y esto es importante porque como las células de la retina son células postmitóticas, no hay integración del contenido genético y al no haber recambio celular, a diferencia del epitelio gástrico, por ejemplo, no vamos a tener pérdida del efecto porque este episoma se va a mantener ahí en las células por el tiempo que las células vivan, por supuesto. Ahora, no codifica ninguna proteína y son señales que solamente son necesarias para el empaquetado y la replicación del código genético que está aquí en medio y que lo pueden ver ustedes aquí en un azul más corto. Pero antes de eso tenemos el promotor y el promotor
es esa secuencia que precisamente le va a dar la orden a las enzimas para iniciar la expresión genética y qué tanto de este gen se puede expresar. Hay diversos promotores que se utilizan. De hecho, algunas de las moléculas que vamos a hablar más adelante utilizan GAG, otros utilizan GRK1 o CMB, entre muchos otros. Y estos son críticos porque dependiendo del promotor va a ser la manera en que se incorpora a nivel celular con mayor efectividad dependiendo de la célula que queremos atacar, ya sea un fotorreceptor versus una célula del epitelio pigmentado, etcétera. Y bien, en medio tenemos este gen de interés o GOI, como le puse ahí. El gen de interés es la secuencia específica del gen que queremos ya sea reemplazar o introducir para enseñar a la célula a producir cierta proteína. Y bueno, aquí es donde muchos ingenieros juegan un poquito más también a tratar de optimizar los codones, introducir microgenes o secuencias pequeñas de RNA inhibitorios que pueden aumentar la efectividad de estos tratamientos. En fin, estas son las cuestiones moleculares básicas que son esenciales para que podamos entender cómo funcionan todas estas terapias. Y bien, ciertamente existen, como comenté al inicio, ya existe una terapia génica que está aprobada, que es Luxturna, y existen múltiples en desarrollo actual, tanto en estadio preclínico como en etapas clínicas, con un gran foco en la oftalmología, pero mayormente en la retina. ¿Y cuáles son las fortalezas o por qué tanto interés de ir por la retina? Bueno, una es que hay un riesgo de toxicidad relativamente bajo. Como ustedes sabrán, en cuanto a la historia y el desarrollo de la terapia génica, en sus inicios hubo ciertos efectos adversos y muertes relacionadas al tratamiento con terapia génica que hicieron que eh, este campo se detuviera por un tiempo, ya debido a estos efectos adversos. Entonces, la habilidad que tenemos nosotros de tener una exposición sistémica elevada sea baja, dadas las características anatómicas y fisiológicas del ojo en particular y de la retina en especial, lo hace en un lugar altamente atractivo para la terapia génica. También el hecho de que podemos tanto usar reemplazo génico como el abordaje de biofábrica lo hace muy útil para tanto enfermedades hereditarias como las no hereditarias y el hecho que tiene un potencial de durabilidad extendida, ya que estas son células posmitóticas. Entonces, como dije, mientras no se mueran esas células que están transfectadas ya, esas células van a poder producir la proteína por todo este tiempo. Ahora existen diversas limitaciones, una de ellas en particular con Luxturna, pues es obviamente el costo tan alto asociado con la administración de esta terapia. Otra es que no podemos apagar. Una vez que hacemos terapia génica y hay una célula que ya está infectada y que ya está transfectando el gen que se transportó, no hay manera de apagar esta producción de esta proteína a menos que la célula se muera. Existe también, obviamente, una durabilidad limitada en células que están en mitosis, por lo cual ustedes seguramente notaron ahí en el, en el, Dios mío, se me olvida, en las órdenes de prescripción de Luxturna, que no está indicado para pacientes menores de un año. Idealmente tratamos de esperarnos un poquito más, a que tengan 4 años o más, para que cualquier célula de la retina que siga estando en estado mitótico no vaya a ser transfectada por el medicamento y no vaya así a diluir la efectividad del tratamiento. Y por último, pero muy importante, es el riesgo de inflamación intraocular. Muchos, si no es que más bien todos, debo decir, las terapias génicas desarrolladas hasta ahora, desde las que se han detenido en el desarrollo antes por eventos adversos o por falta de efectividad, hasta las que están actualmente en desarrollo, están asociadas al desarrollo de inflamación intraocular en los pacientes, que se expresa tanto con células como flare, como pigmento en el vitrio, que se expresa de manera crónica, y esto es algo que tenemos que tomar en mente. Todas las terapias génicas
van a requerir un tratamiento profiláctico con esteroide, diferente intensidad y diferente duración dependiendo del el vector en particular. Y como comenté al principio, el ojo es un lugar increíble para hacer investigación porque es uno de los pocos órganos fuera de la piel donde podemos ver directamente tanto el tejido estudiar como el efecto de las terapias o intervenciones que estamos haciendo. Además, para terapia génica en particular, es un área inmunoprivilegiada. Es un tejido postmitótico y al ser un tejido relativamente pequeño, las dosis necesarias son bajas y con ende los riesgos son menores también. En cuanto a enfermedades monogénicas y multifactoriales, creo que ya toqué un poco, así que por motivos de tiempo voy a avanzar un poquito más rápido. En cuanto a la ruta de administración, tenemos la intravitra, que creo que es la preferida para muchos de nosotros retinólogos, ya que es fácil de hacer, va bien con el flujo de nuestras clínicas y está asociada a complicaciones en una tasa mucho más baja que cualquiera de las otras dos opciones que voy a comentar ahorita y en general nos sentimos bastante cómodos haciéndolo. Tiene varias ventajas como es la posibilidad de tener una transducción generalizada en todo el tejido o en toda la retina, pero a su vez va a estar impactado por las corrientes vítreas y puede ser que impacte células que no quisiéramos que estuvieran impactadas, como las células del epitelio pigmentado del cuerpo ciliar, por ejemplo. Otro método de administración es el subretiniano, que es el que utiliza el Luxturna. Y este es un método que obviamente va a requerir un procedimiento quirúrgico, realizar una vitrectomía, hacer la inyección de la terapia génica subretiniana y que obviamente puede haber complicaciones asociadas con el procedimiento quirúrgico, y además de las asociadas obviamente con la entrega del producto genético de manera subretiniana. Y por último y más recientemente, el abordaje supracoroideo, que me parece súper interesante para aquellos que recuerden, eh, se me olvida ahorita el apellido, hay un retinólogo, gran retinólogo y gran persona en Egipto, que empezó a hacer cerclajes supracoroideos con inyección de viscoelástico, y eso fue por ahí del 2013, si mal no recuerdo, y se empezó a hacer mucho desarrollo a tratar de atacar el espacio supracoroideo para entregar medicamentos. Y ahora una compañía de la que vamos a hablar, que se llama Regenex Bio, tiene una aplicación que les permite dar la terapia génica con abordaje supracoroideo. Y esto tiene muchas ventajas también, como es una mayor cobertura de la coroides y las capas externas de la retina. Sin embargo, el alto flujo de la coroides también puede hacer que haya un lavado más rápido y a lo mejor hasta un mayor riesgo de circulación extraocular del tejido, aunque los datos hasta ahora son bastante alentadores. Bien, voy a hablar rápidamente de las enfermedades hereditarias de la retina. Como todos sabemos, son enfermedades raras que afectan a uno en cada 2 a 3 mil individuos en el mundo, pero el impacto que ellas tienen es gigante, ya que afectan a pacientes en edades jóvenes y los privan de lo que yo considero, y creo que compartimos todos en propósito, que es uno de los sentidos más importantes para el ser humano, que es el sentido de la vista. De manera que es muy importante tratar de luchar por enfermedades, por tratamientos que puedan ayudar a curar este tipo de enfermedades o a mejorar la visión y con ello la calidad de vida de nuestros pacientes impactados con estas enfermedades. Y las enfermedades hereditarias y monogénicas de la retina, que aunque en teoría pudieran sonar como el candidato ideal para la terapia génica, no es tan sencillo, ya que las enfermedades hereditarias tienen una muy alta heterogeneidad genética, alélica y fenotípica, de manera que a veces es complejo diagnosticarlas. E incluso cuando tenemos un gen identificado, puede haber diversas mutaciones dentro del mismo gen que generen un fenotipo en particular y no todas van a poder ser tratadas de la misma manera. En fin, creo que es un área muy excitante para tratar de hacer más investigación y desenredar un poquito más las bases de estas enfermedades.
Y en fin, van a tener diversas enfermedades, diversas áreas de afección, y esto va a ser importante cuando tomamos en cuenta qué tipo de abordaje sería el abordaje ideal para tratar a estos pacientes. Y ahora les voy a presentar los datos preliminares de una terapia que me parece a mí muy interesante. Esta terapia está en desarrollo, está en estudios de fase 3, pero este en particular es un estudio de fase 2 que evaluó el impacto de este medicamento que se llama Larusoba para el tratamiento de pacientes con retinitis pigmentosa ligada al X, que fueron tratados en el ojo contralateral. Y lo tomé como un ejemplo con el objeto de hablar de un mito en particular. Un mito, bueno, no es un mito, algo que es una realidad es que cuando hacemos una terapia génica en un ojo, como siempre hay algo de exposición sistémica, aunque sea mínima, esta exposición sistémica puede traer riesgos de una respuesta inmune más agresiva al ojo contralateral cuando se da tratamiento para este ojo, por lo cual es importante y me parecen a mí que estos datos en particular son bastante alentadores, ya que en estos pacientes que tenían retinosquisis ligada al X fueron tratados con Larusoba en el ojo contralateral y les voy a ahorrar la última diapositiva que es los datos de seguridad fueron bastante alentadores. No hubo una diferencia significativa en cuanto a la proporción de eventos adversos severos relacionados a la terapia génica en el ojo contralateral, comparados con el ojo que fue tratado por primera vez. Y como pueden observar aquí en el lado izquierdo del diagrama, para regresar un poquito a las primeras diapositivas, con la esperanza de no poner a dormir a nadie todavía, aquí podemos ver la estructura de este material genético del medicamento que es la Rusova. Este es el cassette y como podemos ver tiene ahí la sección del ITR y luego vemos aquí el promotor que en este caso es un GRK1 que es un promotor que es específico para los fotorreceptores y esta siendo una enfermedad de fotorreceptores, es por eso que no, el ingeniero podría haber puesto un GAG, por ejemplo, pero la eficacia de transducción habría sido significativamente menor. Y aquí podemos ver en esta gráfica los resultados, como hay una significativa mejoría en la agudeza visual de baja luminiscencia a los 9 meses del tratamiento en el ojo contralateral. En fin, los estudios de fase 3 están corriendo y completaron el enrolamiento de pacientes en junio de este año y yo en particular estoy bastante emocionado por tratar de ver cuáles son los resultados en un año de este tratamiento y debemos de saber, yo creo que a finales del 2026, perdón, resultados preliminares para este estudio. Ahora voy a hablar de Luxturna, el Neparvovec Boretigen, que es el único medicamento aprobado hasta el día de hoy para el tratamiento con el uso de una medicina genética para una enfermedad retiniana. Y esta es la distrofia retiniana hereditaria asociada al RPE 65. El Luxturna es un medicamento que se compone de una cápside de un adenovirus de tipo 2 que está protegiendo una cadena singular de ADN de la proteína RPE 65 y está indicado para pacientes adultos y pediátricos mayores de un año por la razón que les dije del estado postmitótico de las células retinianas que tienen pérdida visual debido a una distrofia retiniana, ya sea leber o retinosis pigmentosa causada por una mutación bialélica confirmada del RPE 65 que tengan retina viable y esto definido con ausencia de áreas de atrofia en el área central y presencia de las capas ganglionares en el OCT, que es sumamente importante en estos casos. Ahora les voy a poner aquí un video que me hizo favor de compartirme la doctora Nina Berrocal, una querida amiga. Este es el primer caso que ella realizó en el Bascom Palmer después de que el Luxturna fue aprobado por la FDA en 2017 ahí en los Estados Unidos. Pueden ver cómo se realiza una vitrectomía central y periférica. Después se realiza una tinción con triamcinolona, se procede a levantar la hialoides posterior y a completar la vitrectomía periférica para liberar bien
toda el área que va a ser tratada y cómo se procede a funcionar y a realizar esta bleb, esta bula, donde se inyecta el contenido del Luxturna. Ahora, Luxturna fue aprobado gracias a los resultados de los estudios, de un estudio de fase 1 y un estudio de fase 3 que fue publicado en el Lancet, si mal no recuerdo. Eh, y este estudio utilizó algo que me parece a mí que fue muy novedoso. Utilizó como objetivo primario del estudio la mejoría en el desenlace, en un desenlace en particular, que fue la movilidad del paciente en un examen que la compañía desarrolló para evaluar la movilidad de un paciente en diferentes etapas de luminiscencia. Y esto medido a través del lux, que un lux lo que mide es, a diferencia de un lumen, por ejemplo, es la iluminación en una superficie en particular. Entonces, aquí en el lado derecho de la diapositiva, ustedes están observando cómo, en qué consiste esta prueba. Los pacientes los hacían caminar siguiendo las flechas y tenían que sortear diversos obstáculos con diversas alturas bajo diversos límites, niveles de iluminación, perdón. Y algo que se observó en estos estudios es que el 65% de los participantes que fueron tratados inicialmente pudieron completar toda la prueba en los niveles más bajos de iluminación, es decir, de un lux, mientras que ninguno de los pacientes tratados en el grupo control pudieron lograr esto. Y podemos ver aquí en la tabla como la diferencia en el cambio en el puntaje medio fue estadísticamente significativo y gracias a esto Luxturna se aprobó. Bien, esto fue a un año y a 5 años, los últimos datos que pude revisar nos muestran cómo hay una estabilidad de los resultados también en general para la mayor parte de los pacientes, pero es importante que tomemos en cuenta que solo 65% de los pacientes del grupo intervenido respondieron. Es decir, a pesar de que es una terapia génica en la cual hay un reemplazo génico, no todos los pacientes van a responder al tratamiento tampoco. En cuanto a seguridad, la seguridad fue relativamente buena y bastante aceptable. Los efectos adversos mayormente encontrados fueron hiperemia conjuntival en un 22%, catarata 20%, desgarro retiniano en un 10%, y como pueden ver son complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, también hubo algunas asociadas con el medicamento en sí, como son los depósitos subretinianos, agujeros maculares, inflamación intraocular en un 5%, maculopatía de membrana epirretiniana en un 5% también. Y por último, les voy a dejar un video de mi colega, el querido amigo, el doctor Rodrigo Matsui, que hizo el primer tratamiento con Luxturna en México después de que fue aprobado. Y como podemos observar, es básicamente la misma técnica. Lo único que quería ver es que a diferencia del video previo, hay diferentes maneras de colocar la bula. Aunque esto en general se ha estandarizado bastante, pues bueno, también hay gente que lo logra hacer de manera efectiva y diferente. Bien, ahora brincando a por qué en enfermedades neovasculares sabemos que a pesar de que tenemos grandes tratamientos, a largo plazo, si un paciente se salta eh, una, eh, una inyección, pues estos son pacientes que van a tener pérdida visual asociada con esta falta de tratamiento. Eh, existen 3 medicamentos en el momento actual que están en desarrollo. Uno es el Ixo-vec o 022, el 4D-150 y el RGX-314 que están en desarrollo para el tratamiento tanto de la degeneración macular como del edema macular diabético y o la retinopatía diabética. Empecemos con el 4D-150. Este es un tratamiento el cual tiene un cassette que codifica tanto la producción de aflibercept como un pequeño RNA inhibitorio que inhibe la producción del factor de crecimiento endotelial vascular tipo C,
por las células de la retina con la idea de maximizar el bloqueo antiangiogénico, con ello la eficacia y la duración de este tratamiento. Y PRISM y el 4D150 se evaluó en el estudio PRISM, que es un estudio fase 1-2, que consiste en 3 cortes diferentes, con diferentes duraciones y diferentes dosis. Voy a ir a los resultados y en el cual podemos observar cómo en pacientes con degeneración macular y enfermedad crónica multitratada, los pacientes en general tuvieron una buena evolución con buenos resultados visuales y anatómicos, con una tasa de liberación de inyección alta del 44% a un año de seguimiento de estos pacientes. En edema macular diabético, y les pido una disculpa, se cambió aquí la configuración por alguna razón que no conozco, pero bueno, en el estudio Spectra, que es el estudio en edema macular diabético, el 4D150 demostró ganancias visuales y anatómicas que son las esperadas que habríamos querido ver en pacientes tratados con antiangiogénicos, y también con una reducción significativa del número de inyecciones suplementarias requeridas. La mayor parte de los pacientes se pudo ir con no más de 2 inyecciones después del tratamiento con 4D150. Y con un buen perfil de seguridad y sin altas tasas de inflamación intraocular. Y esto se encuentra en estudios de fase 3 que están actualmente enrolando pacientes para determinar cuál es la efectividad y la seguridad del 4D150 comparado contra aflibercept como comparador. Tenemos luego Ixo-vec, que es el 0.22, que es un vector muy similar al de 4D150 también, que lleva ya varios años en desarrollo y que codifica la producción de aflibercept. Se ha estudiado en estudios OPTIC, Luna y el Infinity en degeneración macular, los primeros dos, y el Infinity para edema macular diabético, pero este programa se detuvo por altas tasas de inflamación intraocular. En OPTIC se utilizaron estas dos dosis que fueron de 6E11 y 2E11, que son dosis relativamente altas, y podemos observar cómo a través del tiempo, a 4 años, los resultados visuales y anatómicos fueron buenos, con una baja tasa de variabilidad y sin pérdida de la efectividad, con una disminución significativa en el número de inyecciones suplementarias necesarias para mantener a los pacientes con estos buenos resultados. Ahora, Luna trató de estudiar, ya que esta compañía observaron los resultados, vieron que a lo mejor se podían bajar un poquito más la dosis y tratar de mejorar aún más el perfil de seguridad, por lo cual diseñaron Luna, en el cual estudiaron 6E10 contra el 2E11 como dosis, y a un año podemos observar cómo hay buen resultado anatómico y visual, con una alta tasa también de pacientes que eran libres de inyecciones a un año, casi el 54% de ellos, y con una tasa de seguridad aceptable. Y se llama gráfica en cascada, y aquí lo que podemos observar, esos cuadritos azules son visitas donde los pacientes en el examen con la lámpara de hendidura tenían células en la cámara anterior. Algo muy interesante que esta compañía hizo fue hacer una encuesta como parte del protocolo, y los pacientes al año de seguimiento que habían recibido Ixo-vec, les preguntaron si, a pesar de los esteroides que tenían que recibir, etcétera, etcétera, hubieran preferido utilizar Ixo-vec a los tratamientos previos, y más del 95% dijeron que sí, más del 95% lo querrían en el ojo contralateral, y más del 95% lo querrían para amigos y familiares. Y ahora se está estudiando en estudios de fase 3 también. El estudio Infinity no lo voy a tocar, pero en general los detalles, pero lo que quiero que se queden con el concepto es que hubo muy buenos resultados anatómicos y visuales. Sin embargo, la tasa de inflamación intraocular fue alta e inaceptable, por lo cual se detuvo el desarrollo en edema macular diabético. Pero consideremos que eran dosis muy altas. Por último, ya el RGX 314 es una molécula que está siendo estudiado tanto para entrega subretiniana como supracoroidea en todos estos estudios, y voy a dar un breve resumen de esto. También se llama Suravec, y este es un medicamento que tiene una cápside de un vector adenoviral de tipo 8 que se va a entregar de manera subretiniana,
y supracoroidea también, y va a generar la expresión de una molécula muy similar al ranibizumab en sus estudios. Un estudio de fase 2 del Suravec investigó una dosis baja y una dosis alta, y los resultados demostraron que ambas dosis lograban resultados anatómicos y visuales buenos a largo plazo, con una disminución significativa, perdón, de la tasa de tratamientos suplementarios con un buen perfil de seguridad. En cuanto a los resultados de la inyección supracoroidea, de igual manera, los resultados son bastante alentadores a 6 y a 12 meses también, con habilidad de sostener las ganancias visuales y anatómicas de estos pacientes en diversos tipos de dosis estudiadas, y con un perfil de seguridad también aceptable. En fin, con esto concluyo la plática. Creo que podemos concluir que la terapia génica pues ya no es un sueño o algo abstracto como a lo mejor yo lo sentía cuando era residente de primer año. Ahora es una realidad, ya tenemos una terapia aprobada en Colombia también, y muchos medicamentos en desarrollo también. Luxturna es el primer tratamiento que utiliza la terapia génica. Tiene efectividad a largo plazo, hasta 5 años, que son bastante alentadores, aunque no para todos los pacientes. Pero más allá, no sabemos cuáles serían los impactos, tanto en cuanto a efectividad como a seguridad. Y en cuanto a los enfoques de biofactoría, existen estos 3 medicamentos que hablamos brevemente ahorita, que han ya dado validación inicial de su efecto, pero que no sabemos, hay aún muchísimas preguntas por contestar, por lo cual creo que lo más importante es seguir vigilando, seguir familiarizándonos, e involucrarnos en ensayos clínicos también, eh, y tener pues este optimismo cauteloso, porque creo que la terapia génica puede ayudarnos a beneficiar a muchos pacientes, tanto con enfermedades monogénicas como multifactoriales, tanto a prevenir visión como a recuperar visión cuando se ha perdido esto. En fin, muchísimas gracias por su atención. Sé que creo que estamos cortos en tiempo, pero en lo que yo pueda ayudar, aquí estoy. Y si no hay tiempo, pues por mail también, ¿verdad? Carlos, muchísimas gracias. Explicaste de una forma muy clara este tema tan complejo. Lo hiciste excelente. Vamos a hacer una discusión acerca del tema, atender preguntas y posteriormente Samuel nos va a contar su experiencia en el EBRS. Mario. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Excelente presentación para un tema, como dice Mauro, pues tan complejo. Y me gustaría preguntarte sobre las diferencias en las vías de administración y el perfil de riesgo de cada una. Pues si se escoge supretiniana, intravítrea o supracoroidea, ¿y qué diferencias habría entre el riesgo entre una y otra? Y otra pregunta sobre Luxturna es, ¿han notado disminución de pronto con el paso de los años de la efectividad del tratamiento? ¿Se replantea un retratamiento con los años? Sí, hay, sin duda alguna, hay casos en los cuales se ve, a lo mejor desde el principio no hubo una efectividad tan alta como esperada, como comenté al principio. Solo 65% de los pacientes del grupo inicial tuvieron respuesta positiva al tratamiento. Y el hacer un retratamiento es una pregunta que creo que existe en la mente de muchos de nosotros, porque número uno, no sabemos cuál es la causa de esa falta de efectividad, si es una falta de transducción efectiva del gen transferido en este caso, si es un aumento en la muerte de las células que ya a lo mejor están transfectadas por el gen, o si es simplemente una pérdida que a lo mejor el gen que estaba ahí se pierde por ya sea muerte celular o por alguna razón que no conocemos en este momento. La respuesta concreta a tu pregunta es que no sé en este momento, pero creo que es una de las áreas en las cuales muchas personas están poniendo mucha atención para tratar de ver qué es lo mejor para este tipo de pacientes. El mayor problema y el impedimento ahorita es que el costo aproximadamente es de $850,000. Si mal no recuerdo, no sé en cuánto esté ahorita en Colombia, pero no sé si se pueda dar retratamiento, si el laboratorio a lo mejor podría dar un precio especial, en fin.
hay muchas cosas que desconozco. Eh, Eso en cuanto al Luxturna y la efectividad a largo plazo. Entonces, creo que de estos pacientes que llevan 5 años de seguimiento dentro de los del estudio fase uno y del fase 3, falta también saber cómo les va después de esos 5 años, ¿verdad? Y como podemos ver, había una variación, o sea, un grado, un rango alto en la desviación estándar de esas gráficas, lo cual indica que hay pacientes que les fue muy bien, pero también hay otros que no les fue tan bien, ¿verdad? En cuanto a la pregunta de las vías de administración, creo que cada una tiene sus pros y sus contras en particular. En cuanto a seguridad hablamos, sin duda alguna la que tiene el mayor riesgo potencial de inflamación intraocular es la inyección intravítrea. ¿Por qué? Porque al hacer este procedimiento obviamente estamos inyectando sin dirección específica el vector. El vector va a ser pues víctima de naufragar con las corrientes vítreas dentro del ojo y de esta manera puede como si pegarse a superficies celulares que a lo mejor no son las que queramos, como creo que lo comenté, como puede llegar a la mácula, que a lo mejor en degeneración macular es el lugar ideal donde quisiéramos que más de este vector llegara y transfectara, este, como puede pegarse al epitelio ciliar. Y de hecho, esa es una de las hipótesis que tenemos sobre el por qué el estudio Infinity de Adverum falló, porque hubo tasas tan altas de inflamación intraocular y sobre todo de inflamación intraocular severa, en las cuales hubo despegamiento del epitelio, del cuerpo ciliar, hubo shutdown ciliares, hubo ojos que se fueron a tisis. Entonces se pueden imaginar la tragedia que esto fue. Entonces, esto creo que es un gran ejemplo y un gran recordatorio de que la investigación es riesgosa, y que un método de entrega de un medicamento que estamos tan familiarizados y cómodos como es la inyección intravítrea puede tener también consecuencias inadvertidas y pues no tan favorables para nuestros pacientes. Ahora, en cuanto al perfil de seguridad de una inyección supracoroidea, me voy a ir antes de llegar la subretiniana. La supracoroidea obviamente tiene algunos factores de riesgo. El efecto adverso más frecuentemente reportado en los ensayos clínicos es epiescleritis, bueno, fuera de la irritación conjuntival y FEMA, es epiescleritis en el área de inyección y con esto dolor de los pacientes. El problema es que pareciera ser que la inyección supracoroidea no es tan efectiva, ya sea como la intravítrea como la subretiniana. Entonces hay un trade-off de características que a lo mejor hay. Pero fuera de este lugar de escleritis alrededor del área de inyección, en general es un procedimiento bastante bien tolerado por los pacientes y seguro relativamente. Como hablamos y dada la anatomía del ojo, el espacio supracoroideo y la circulación coroidea, pues una circulación de muy alto flujo. Si mal no recuerdo, hasta mayor el flujo que los sinusoides hepáticos. Entonces, el riesgo aquí es obviamente que haya una transportación del vector fuera del ojo y con ello afectación sistémica de estos pacientes. Estamos muy temprano y el grupo de pacientes tratados con inyección supracoroideas es pequeño relativamente, entonces vamos a ir sabiendo más conforme va avanzando el tiempo. Y por último, la subretiniana. La subretiniana, pues obviamente tiene la ventaja que es una inyección directa en el área que a lo mejor queremos, por ejemplo, en el caso de RPE 65 con Luxturna, en el área macular, o si lo estamos haciendo para degeneración macular, pues obviamente el área macular y algunas otras áreas para inducir esta biofábrica. El mayor riesgo, como pudieron ver ustedes en los estudios pivotes de Luxturna, los efectos adversos más frecuentes son los relacionados con vitrectomía. Sin embargo, los efectos relacionados con el medicamento son también significativos y no son dignos de ignorarse, ¿verdad? Porque una proporción de hasta 5%, eh, tener una membrana epirretiniana dentro del primer año, tener una tasa de un 20% de catarata en muchos pacientes que son muy jóvenes y que van a estar condenados a una cirugía de catarata pronto, pues no es algo que se deba tomar a la ligera desde mi punto de vista. Entonces son diferentes.
ahorita no creo que haya uno que sea mejor que otro. Obviamente hay unos que son más convenientes, pero creo que a final de cuentas, cuando tengamos más datos a largo plazo, tendremos una mejor idea de cuál es el riesgo-beneficio de cada uno de estos abordajes y cuál será el mejor para nuestros pacientes en particular. Para mí, lo emocionante es que creo que estos tres medicamentos en particular y Luxturna obviamente han validado el mecanismo de acción y que este es un área que vale la pena que la gente financiera que tiene mucho dinero que sigue invirtiendo en esta área para que podamos seguir desarrollando nuevas tecnologías, nuevas terapias génicas que puedan ser mejores. O sea, no creo que esto que estamos viendo ahorita va a ser el parteaguas, no va a ser como el Pegatanib o el Lucentis cuando empezaron en la degeneración macular, pero creo que es un pequeño paso hacia adelante en la dirección correcta. Gracias, Carlos. Em, vamos con una pregunta que está en el chat y luego Samuel. El doctor Hugo Campo pregunta, para Colombia e inclusive LA, estos costos son imposibles. ¿Este será en promedio el costo para las futuras terapias génicas, es decir, igual al que está manejando Luxturna? Porque acá en Colombia sufrimos incluso para que aprueben dosis que cuestan $1,200. Claro, yo creo que ese es un punto súper importante. O sea, no sea, independientemente de quién seas, o sea, si Elon Musk o quien sea, a Elon Musk yo creo que tampoco le gustaría pagar $850,000 por un tratamiento. Entonces sí, es muy caro y no puedo comentar con respecto a las otras terapias que no están aprobadas ahí porque no sé cuál es la dirección estratégica de la compañía y además el cómo se le da un precio a los diferentes medicamentos depende de muchos factores, no solamente el costo per se de la medicina, incluyendo la gente de los seguros o payers, como les llaman acá los americanos, tienen un papel muy importante en cómo se determina y cómo se negocian los precios. Ahora, una estimación mía, y creo que lo dije en Acorev en el módulo que platicábamos con Lite Wu, es que para terapias génicas que utilizan el abordaje de biofactoría para degeneración macular o enfermedades neovasculares de la retina, es un mercado mucho más grande. Entonces, el modelo económico que ellos deben de utilizar para calcular el precio de sus terapias debe de ser mucho más amigable. Yo no me puedo imaginar que haya y particularmente con los datos, ¿verdad? Porque, a ver, supongamos el escenario hipotético que tuviéramos una inyección, que con una sola inyección, 100% de los pacientes, independientemente del tipo de neovascularización, del tamaño de la membrana, si es previamente tratado o virgen al tratamiento, pero 100% de efectividad, a lo mejor ese sí sería un tratamiento que a lo mejor se modelaría cuánto sería el costo de inyecciones mensuales durante, no sé, 15 años de la vida de un paciente y eso es a lo mejor el precio que se dictaminaría. Pero como vimos ahorita, la tasa de ser libre de inyecciones es de alrededor del 50%, que son muy buenas probabilidades, pero no tenemos una manera de determinar y de predecir qué paciente va a caer en ese 50 y qué paciente sí va a requerir inyecciones suplementarias con antiangiogénicos como los que ya tenemos ahorita disponibles. Entonces yo imagino que las negociaciones van a ser complejas desde ese punto de vista. Y ciertamente si vienen compañías con precios exorbitantes como Luxturna, pues terminarán siendo utilizados como si fueran enfermedades raras, porque no todo el mundo va a poder pagarlas, ¿verdad? Adelante, Samuel, y luego seguimos con la doctora Camacho que tiene una pregunta. Hola Carlos, ¿cómo estás? Mi querido Samuel, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Encantado por tu tiempo. Creo que el oftalmólogo egipcio es Salam, Ahmed Salam, el que hace el Sí, sí, sí talento. es. Sí. Gracias. No, gracias a ti por el tiempo. Yo te quiero preguntar, en el tratamiento, cuando se levanta se hace esa bula en la retina, ¿los resultados cambian si la localización del medicamento, si el medicamento queda en la fobia o al lado de la fobia? ¿Han hecho esa diferenciación de la ubicación del tratamiento?
Fíjate que no es una muy buena pregunta. Hasta donde yo tengo conocimiento, nadie ha visto eso en particular, ya que todos los casos involucran una bula macular gigante, como viste la que hizo ahí Nina, que bueno, la hizo a lo mejor un poquito en partes, pero también la que hizo Rodrigo. Y en general se trata de hacer una bula que involucre la fobia, y luego se hacen inyecciones tanto superior y nasal para tratar de ayudar a toda esa retina en esa área. Pero creo que pues es una pregunta muy interesante porque obviamente el medicamento va también con solución salina balanceada, ¿verdad? Entonces no todos los vectores genómicos que se inyectan ahí en el área subretiniana van a caber ahí. A lo mejor con algo de ¿cómo se llama? Adaptive Optics se podría tratar de ver, o a lo mejor con ciertos vectores fluorescentes. Hay un doctor acá en Filadelfia, el doctor Samuel Jacobson, que es un tipo brillante, que ha hecho muchos estudios preclínicos en modelos animales. No sé si él haya valorado esto. ¿Hay algo en particular que tú estás pensando con respecto a la diferencia? Por ejemplo, fobia versus parafobial, a lo mejor la efectividad. Sí, yo Bueno, pienso que sí, porque yo creo que es un tratamiento, la técnica quirúrgica no es tan sencilla, entonces cada quien la hace como puede y eso puede hacer que la distribución del medicamento no sea igual. No sé cómo se va a medir, pero en algún momento si se logra y se quiere volver reproducible, hay que perderle el miedo a hacer porque definitivamente es una zona que da miedo tratarla. Entonces tiene que haber alguna totalmente. forma de facilitarla para que sea reproducible. Sí, no, creo que es un área muy importante lo que tocas, y es que todas las intervenciones quirúrgicas tienen un grado de variabilidad muy alto, porque no importa qué tan bueno sean 10 cirujanos van a hacer el mismo procedimiento, a lo mejor un poquito diferente. Entonces sí, eso sin duda puede tener impacto en la efectividad y un impacto en la seguridad también. Entonces, bueno, otro de los efectos adversos que pues tampoco fue tan negligente fue un agujero macular, ¿verdad? Que es el mayor miedo que tenemos de manipular el área subretiniana en el área macular. Entonces, es, pues creo que es parte de la incertidumbre que hace esta área tan excitante también, y parte de lo bonito que es la clínica de la medicina, que es un arte en realidad. Carlos, y tú epidemiológicamente, ¿qué piensas que no se está midiendo en los ensayos actuales de terapia génica? ¿Tú crees que hay algo que falta medir con la experiencia que tienes? Y yo creo que, bueno, gracias por la pregunta, ¿eh? Creo que nunca nadie me había preguntado esto. Eh, yo creo que las medidas básicas que utilizamos en todos los ensayos clínicos se basan en la agudeza visual mejor corregida por ETDRS. Y y como todos nosotros entendemos, ese es un solo aspecto, un aspecto que podemos cuantificar de la agudeza visual, pero sabemos también que la visión es un mecanismo y un sistema y una experiencia mucho más compleja que solamente el saber contar, el poder contar líneas de letras. Entonces creo que estamos muy limitados en esa área. Ahora, en particular, para enfermedades hereditarias de la retina, creo que esto que se hizo con la aprobación de Luxturna, con Spark, desarrollaron una variable en particular que habla de cómo la calidad visual total impacta la movilidad de un paciente, que a final de cuentas tiene un impacto grande en la calidad de vida que no podemos medir ni siquiera con el BFQ 55. O sea, a pesar de todas las variables que hay ahí, no hay una manera factible o tangible de captarlo. A lo mejor esta es una respuesta muy larga para decir que creo que sí hay muchas cosas que no se están midiendo. Creo que las cosas que valen la pena a lo mejor no son tan tangibles todavía. Hay mucha gente que está trabajando en desarrollar endpoints que tomen más en cuenta lo funcional más que lo anatómico, que están combinando tanto lo anatómico como lo funcional, incluyendo variables del OCT. Y creo yo que falta más, eh,
involucrar el impacto que tienen estas enfermedades en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, sí, yo creo que la perspectiva del paciente, si yo tuviera que priorizar una de esas tres que mencioné, yo diría que la perspectiva del paciente sería algo que a mí idealmente me gustaría ver introducida más en el desarrollo de medicamentos nuevos y de investigación. Ok, gracias, Carlos. Gracias a La ti, Samuel. doctora Camacho tiene una pregunta. Hola, buenas noches. Gracias por el espacio. Muy interesante la charla. Es una Gracias. pregunta corta, pero quería saber si tienes algún comentario acerca de esos reportes recientes del desarrollo de atrofia en el área macular en el sitio de la bula de la inyección de Luxturna y digamos que temor a futuro, ¿no? De si es frecuente el desarrollo de atrofia después de este procedimiento. Muchísimas gracias, doctora Camacho, por la pregunta. Y creo que es una gran pregunta y creo que se está relacionada con este tema del riesgo-beneficio que hemos estado platicando. Eh, a final de cuentas, estas áreas de atrofia lo que hablan es de un daño al epitelio pigmentado de la retina, muy posiblemente causado por la manipulación mecánica de la creación de la bula. Otra posibilidad es obviamente toxicidad o sea, directamente desarrollada con la terapia génica involucrada, eh, que pudieran ser las causas ahí. Entonces, todos estos reportes solamente subrayan la importancia de tener datos a largo plazo de la efectividad y la seguridad de la terapia génica, sea cual sea Luxturna, sea la de 4DMT, sea la de Adverum, la de REGENXBIO y cualquiera de las demás que están en creación. Porque un gran problema que yo veo es que no me acuerdo cuál es el dicho, pero es que el éxito tiene muchos hijos o algo así, y el fracaso es huérfano. No me acuerdo la expresión exacta, pero lo que quiero decir es que estos no son los primeros ni los únicos programas de terapia génica que ha habido. Ha habido muchos, en retina en particular. Una compañía que tengo en mente se llamaba Avalanche. Y el problema es que luego la gente no publica los resultados. Entonces, tenemos efectos adversos a largo plazo en poblaciones que podríamos saber y tratar de entender mejor, porque ellos fueron tratados a lo mejor hace 15 o 20 años, pero desgraciadamente no tenemos los datos de esos pacientes ahora. Entonces, cada vez que viene una compañía nueva, y he expresado esta frustración que yo tengo en múltiples foros en la SRS el año pasado, bueno, este año, perdón, parece que tenemos que reinventar la rueda y esto no debería de ser así. Tú hablaste de la atrofia que se ve en el área de la bula, esa es una cosa. También vemos pacientes que recibieron inyecciones intravítreas con una terapia génica que tienen 4 años después de la inyección y siguen teniendo células o pigmento en la cámara anterior flotando y nuevas, o sea, no la misma que esté ahí flotando, sino nuevas que se están produciendo. ¿Qué es y por qué se está desfacelando el epitelio pigmentado? No lo sabemos. También hemos visto reportes se llaman TIDs, defectos pupilares, transluminary iris defect, sí, defectos pupilares iluminares, creo, que son áreas de atrofia en el iris de pacientes que recibieron terapia génica. Entonces, no hay un consenso ni sabemos qué significa eso. ¿Acaso se infectaron células del iris que a lo mejor no respondieron bien a esta terapia génica? Eh, no lo sé. Entonces, muchísimas gracias por la pregunta, doctora Camacho. Espero que haya podido ayudar un poquito. En conclusión, lo único que puedo decir es que todos estos efectos adversos solamente deben de aumentar nuestro escepticismo y nuestro pensamiento crítico cuando vemos resultados que se presentan, preguntar los detalles de los pacientes, porque eso es muy importante. Sobre todo que un paciente que se compromete, sobre todo a mí me parece impactante que más del 95% de los pacientes, como vieron en el estudio Optic de Adverum, se volvería a inyectar y en el ojo contralateral y
y tanta, tantas ganas de inyectarse un medicamento del que sabemos tan poco de lo que puede ocasionar a largo plazo, eh, creo que, eh, creo que debemos de ser muy cautelosos y seleccionar muy bien a los pacientes y sobre todo hablar muy bien con el paciente, porque yo espero, doctora Camacho, que en 2 o 3 años podamos tener estas opciones. Pero eso van a ser opciones, no van a ser eh, eh, la, la solución mágica a nuestros problemas, pero sí se pueden convertir en una caja de Pandora. Si un paciente no fue bien seleccionado, por ejemplo, si alguien va a hacer Luxturna, deben de asegurarse que haya la capa de células, la capa nuclear externa que esté íntegra antes de hacer este tratamiento. Si no, estamos ya de antemano entrando a algo que está destinado a fracasar. Y estos pacientes van a tener que sentarse y platicar un buen rato con nosotros sobre todos estos efectos adversos, porque a lo mejor vamos a tener datos a 5 años, pero no a 10. Entonces, aunque yo estoy muy entusiasmado por esto, cuando tengamos estas opciones, si es que las tenemos y espero que las tengamos, creo que tenemos que hablar muy bien con los pacientes sobre qué es lo que sí sabemos, qué es lo que no y cuáles son posibles complicaciones a largo plazo para que si ocurran, podamos manejarlas de la mejor manera con ellos y protegernos también nosotros como médicos desde el punto de vista médico legal, que bueno, también ahora es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias. Gracias a usted. Carlos, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tus explicaciones, por ser siempre tan académico y tan generoso con tu conocimiento. Con todo cariño. Carlos está Y invitado para el Congreso de Acurejo en marzo 2027. Acuérdate que te estamos esperando a ti con tu familia para este nuevo evento. Un no, abrazo muy estamos, grande y aquí te estamos muchísimas esperando gracias. en Colombia. Muchísimas gracias, Mauricio. Sí, estamos todos muy emocionados. Créanme que mis 3 hijos están pregunta y pregunta cuándo regresamos a Colombia y tanto mi esposa como yo nos morimos de ganas de regresar. Así que por ahí Bueno, nos ya, vemos si Dios quiere. Y antes espero que nos veamos o en México o acá en Estados Unidos. claro que sí, ya tenemos fecha. Claro que sí. Muchas gracias a Bueno, todos y bonita noche.